En el texto de la Constitución Política se hace 16 veces referencia a la palabra paz y señala en el artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En el año 2014, el Congreso de la República firma la Ley 1732, que establece como obligatoria la Cátedra de la Paz para todas las instituciones educativas del país. En mayo de 2015, el presidente de la República firma el decreto 1032 que reglamenta la Cátedra por la Paz, en donde se establecen como objetivos fundamentales la educación para la paz, la cultura de paz y el desarrollo sostenible dentro de una nueva asignatura incorporada al plan de estudios. El decreto reglamentario también estipula 12 líneas temáticas, de las que cada institución selecciona 2, y 3 áreas del conocimiento en las que puede inscribirse la nueva asignatura. Pero es necesario reflexionar si el concepto y la práctica de la paz caben solo en una cátedra, en una asignatura, en un área y en 2 líneas temáticas. Para mí la paz, ¿qué significa? No es solamente el estado de ausencia de guerra, que no haya guerra, sino es como algo utópico, que debe haber armonía, debe haber justicia, justicia social, consideración hacia el otro, tolerancia, pero no la tolerancia, el significado que hay en el diccionario, que dice que soportar, sino simplemente tolerancia es como estar de acuerdo, no estar de acuerdo con el otro, pero aceptar la diferencia de ese otro. La justicia, que podamos expresarnos nosotros sin que digamos el de Ruana se lleve todo y uno se quede pues mirando un chispero. La paz es amor, tolerancia, aceptar la diferencia. Para mí la paz es aprender a convivir con el otro, a aceptar al otro como es. La escuela no solamente se debe enfocar en una cátedra de un solo maestro en formación a esto nos corresponde a todos los maestros. Somos todos los maestros que tenemos a cargo a nuestros niños los que debemos inculcar el respeto por los demás. Considero que en nuestra sociedad pues, es fundamental que aportemos a la construcción de paz. Dentro de las relaciones entre los seres humanos siempre va a existir el conflicto, no es algo negativo, lo importante es darle la gestión que requiere a través del diálogo, que podamos respetar al otro en la diferencia y podamos convivir en paz. Mi aporte para la paz es el trabajo en las artes, en las danzas, en el teatro, pero me inclino más en la parte de las danzas. El aporte, el apoyo a mis niños es la convivencia, mejorar la convivencia, mejorar el buen trato, el respeto a mi compañero, el aprenderme a conocer al otro y conocerme y conocerse en ellos mismos para mejorar su autoestima y para mejorar la convivencia en clase. Desde la escuela se debe orientar para el manejo del conflicto, para que los estudiantes trabajen sobre la tolerancia, el respeto, la convivencia pacífica. Todo esto pues se trabaja desde las diferentes áreas, no necesariamente tenemos que tener una cátedra de la paz para hacer ese trabajo. Desde todas las áreas se puede realizar y llevar como un proceso más de orientación, aparte del que ya se lleva desde la casa. Desde la escuela, específicamente en mi nivel de jardín en primera infancia, ¿cómo construyo paz? Con los niños de esta edad se empiezan a construir desde aprendizajes ciudadanos por medio de asambleas de aula, donde ellos se sientan, se escuchan, se reconocen desde lo corporal, desde lo comportamental, quiénes son, qué les afecta, qué les gusta, y reconocen la importancia del sentir del otro y el sentir de ellos. La paz es un término difícil de definir, pero pienso que es interactuar y convivir armoniosamente con las personas que compartimos el mismo territorio. Dentro del colegio, ¿cómo podemos hacer paz? Nuestros niños aprenden a hacer paz y a convivir en paz cuando aprenden a dialogar y a resolver sus pequeños conflictos mediados por la orientación del docente.
en preescolar llamamos una estrategia, nos encontramos y te cuento. Nos encontramos cuando tenemos dificultades, nos encontramos cuando tenemos conflictos y nos contamos cómo podemos solucionarlos. Esa es la forma en la que estamos haciendo paz desde el preescolar de la Ciudadela. Mi concepto sobre paz es buscar un equilibrio, una armonía en medio del conflicto. Entonces el hecho de hablar, por ejemplo, de posconflicto es negar la existencia de un conflicto y eso implica negar la heterogeneidad, diferentes visiones de mundo y negar que hay diferentes posturas en la vida. Primero que todo, la paz es un término muy complejo, pero que a la vez podemos aterrizarlo en nuestras clases proyectando estudiantes participativos, estudiantes que merezcan, que se respete la opinión, que vivencien la paz desde sus pensamientos y que además, sin temor a que los demás los juzguen, puedan expresar lo que piensan. Frente a qué es la paz, para mí es un estado de bienestar en el que el deber ser, donde todos podríamos convivir con tolerancia, con respeto. Eso sería básicamente la paz, no vista desde lo que está presentándose actualmente con el problema de, el problema no sino el proceso de paz o desde el ámbito político, sino visto en general como seres humanos. Sería como ese estado de bienestar, entendiendo bienestar como un estado de respeto, donde todos podemos vivir con tolerancia. Yo considero que la paz, desde el punto de vista genérico, es algo más interior que exterior. ¿Por qué? Porque es que la paz depende cómo uno la enfoque y cómo uno la sienta. Yo no puedo esperar que la paz se constituya en algo que otros me den, sino en algo que yo siento y algo que yo proyecto. La paz no debe ser la ausencia del conflicto. La paz debe ser un espacio donde se haga el conflicto una forma de vida. Es el estado en la cual el ser humano pues pone a prueba todas sus competencias para vivir en comunidad y en sociedad. La paz se ha convertido en un caballito de batalla de diferentes sectores políticos y en ese orden de ideas se entiende que construir la paz desde la escuela se basa solamente en conocer qué es el conflicto y quiénes son las víctimas, pero olvida otros escenarios que son importantes. Yo creo que la escuela tiene que formar frente a terminar la indiferencia, a la idea de que la violencia es un medio recurrente de resolver los problemas, es algo cotidiano de nuestra sociedad y en ese orden de ideas la escuela tiene que trabajar un poco para desnaturalizar eso que se volvió costumbre en nuestra sociedad. Con respecto al papel de la escuela frente al tema de la paz y la construcción, por ejemplo, de una cátedra de la paz, es intentar asumir que desde un pañito de agua tibia, desde una clase más, se va a intentar aportar frente a un conflicto mayor que tiene nuestra sociedad. Creo que la escuela tiene unas posibilidades enormes de participación en el proceso de paz, pero tienen que, por otro lado, generarse otras posibilidades de equidad social, de disminuir las brechas que existen entre los grupos sociales que hay en este país, de acceso a empleo, de acceso a educación. Mientras no se den esas condiciones es muy difícil hablar de paz en Colombia. Creo que primero que todo la escuela necesita como hacer reconstrucción del tejido social. Yo lo conversaba con ellos, con los estudiantes el otro día, y el papel de los filósofos, de los humanistas, de los profesores, es hacer reconstrucción del tejido social. O sea, Colombia durante muchos años, a raíz de la guerra, como que quedó desmembrada, ¿sí? Hay un egoísmo, una apatía, una negación del otro, y pues nuestro papel sería ese, reconstruir el tejido social, y eso empieza pues con los pelados, con los chicos, con las chicas, en lo cotidiano. ¿Cómo hablar de paz si en nuestra cotidianidad a veces nos enfrentamos entre nosotros y nos negamos a sí mismos, ¿cierto? O negamos al otro. Tocaría empezar en lo cotidiano. Pero eso es un trabajo, pedagógicamente hablando, transversal. Es decir, no le corresponde a la filosofía, a las ciencias sociales, sino a todas las áreas del conocimiento. La paz atraviesa por todas las áreas de conocimiento, desde la biología hasta las matemáticas, etcétera.
regreso a la tierra. Sembrar, existir, un río de fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río lleva tu memoria. La sangre del río guarda nuestra historia. Y el río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. El río te canta, el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. La sangre del río canta y llora, el río te canta y el río te llora. La sangre del río canta y llora, el río te canta y el río te llora. El río te canta, el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. El río te canta, el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. A la tierra, sembrar, existir, un río de fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río lleva tu memoria. La sangre del río guarda nuestra historia. Y el río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. Y el río te canta, el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. Oye, río que atraviesa navegando en mi pasado, que en tus aguas fluyan siempre los dolores transformados. Oh, memoria cristalina, oye, de arrullo se ha lavado. Tu recurso es tan presente, los ancestros custodiando. Oye, río que atraviesa navegando en mi pasado, que en tus aguas fluyan siempre los dolores transformados. Oh, memoria cristalina, huye de arrullos y alabados. En tu lecho están presentes los ancestros custodiando. Y el río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. Y el río te canta y el río te llora. La sangre del río siempre te implora. El río te canta y el río te llora. La sangre del río siempre te implora. Te implora. Lava la sangre, siembra el río, purifica la semilla, permítenos escuchar tu canto, tu llamado de regreso a la tierra.